la carga por el área del círculo, ¿no? Donde está distribuida. Entonces esto va a ser igual a Q, que es la carga con minúscula, por el área que es pi por radio al cuadrado. Aquí es pi por radio al cuadrado. Segundo. Pi por radio al cuadrado. Bien, esa es la resultante de la carga distribuida sobre el casquete, ¿no? Y es en la dirección vertical, obviamente. Entonces acá tenemos también una resultante de la fuerza cortante distribuida, que va a pasar también por el centro del círculo, ¿no? Y su valor es Qn dr multiplicado por la longitud donde está actuando, que es el perímetro de ese casquete circular. Qn dr por 2pi por r. Y el equilibrio del casquete, entonces, el equilibrio nos dice lo siguiente. El equilibrio del casquete nos dice que esta fuerza producida por la fuerza cortante va a ser igual a la resultante de la carga en el casquete, carga vertical en el casquete. Entonces aquí podemos cancelar el pi y nos queda Qn dr igual a Q por R cuadrado sobre 2. Aquí sería Q por R cuadrado sobre 2. Q por R cuadrado sobre 2. Bien, esa es la expresión entonces de la fuerza cortante que viene acá al lado derecho, ¿no? Aquí viene al lado derecho. UNDR es, aquí le llamé yo en el PDF a la carga uniforme P. P por R cuadrado sobre 2 sería el mismo Q que hemos puesto en la pizarra ahí, ¿no? Entonces aquí, como estamos con este PDF, vamos a plantear esa notación también acá para no causar confusión. Entonces esto va a ser P. P y P acá. Bien. Y ahora sí tenemos completa la ecuación, ¿no? D es el módulo, la flexión, la rigidez, perdón, la flexión de la placa, ¿no? Que es el espesor al cubo por el módulo de elasticidad sobre 2 veces 1 menos Poisson al cuadrado. Esta es la expresión de D. Bien, una vez completada la ecuación diferencial, necesitamos las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno se visualizan en el caso del empotramiento como la restricción del movimiento completo en ese empotramiento que está en el extremo final del círculo, cuando R vale A el radio de la placa, ¿no? Entonces W, que es el desplazamiento vertical, que es nuestra función incógnita, evaluada en el extremo, en el perímetro extremo de la placa, en R igual a, es igual a 0. Y también la derivada en la dirección normal al contorno, que en este caso es el radio, que es la dirección normal al contorno, que representaría esta derivada respecto a R de W, representaría la rotación en esa dirección normal al contorno. En R igual a también esa rotación de nuestras fibras perpendiculares al plano medio vale 0. No se permite la rotación de esa fibra, ¿no? Recta y perpendicular al plano medio antes de que se deforme la placa. Entonces esas no pueden rotar. Las otras van a rotar, pero las que están empotradas no pueden rotar.
Esas son las dos condiciones de contorno. Entonces, aquí está. Realizamos una primera integración para eliminar esta derivada de acá, la primera derivada externa, y entonces QNDR, que es P por R sobre 2, y estaría la D acá como constante. Entonces, lo único que queda es R como variable, ¿no? Entonces, nos va a quedar P sobre 2D por R al cuadrado sobre 2. Nos queda P por R al cuadrado sobre 4D, más la constante de integración C1. Bien, entonces, a partir de acá, voy a despejar esta siguiente derivada respecto a R, multiplicando ambos términos por R. Queda la ecuación, la derivada respecto a R del producto de R por derivada de W respecto a R, igual a P por R al cubo ahora, porque estamos multiplicando por R sobre 4D, más C1 multiplicado por R también queda C1 por R, ¿no? Bien, y ahora podemos integrar de nuevo para eliminar esta derivada. Entonces, integrando, nos va a quedar el producto de R por derivada de W respecto a R, igual a P por R a la cuarta sobre 4. Integrando, aquí queda P por R a la cuarta sobre 16D, más, integrando el otro término, C1 por R integrado queda C1 por R cuadrado sobre 2. Y más la constante integración correspondiente C2. Entonces, aquí casi está resuelto. Fíjense, solo queda esta derivada por determinar, ¿no? Aquí aplicamos otra condición, que es la condición de simetría que nos va a dar la constante C2. Como el problema es simétrico respecto al origen, al centro más bien de la placa, entonces en ese punto centro de la placa, las fibras no tienen rotación. Esa fibra va a descender manteniéndose vertical, sin ninguna rotación, ¿no? En la dirección normal a cualquier círculo ubicado ahí en torno de ese punto central, ¿no? Que es R, la dirección R. Entonces, derivada de W respecto a R, evaluada en el centro de la placa, o sea, donde R vale 0, tiene que ser igual a 0, ¿no? Esa es la condición. Entonces, esta derivada evaluada en R igual a 0, se hace 0, ¿no? Cuando R vale 0, entonces 0 por 0 acá queda 0, aquí queda 0 el primer término, 0 el segundo término y queda C2. Por lo tanto, C2 es igual a 0. Tenemos la constante C2 determinada por esta condición de simetría de la placa. Y nos quedan todavía para aplicar dos condiciones adicionales, que son la de W en A igual 0 y la derivada de W respecto a R en R igual a 0, que van a ser usadas para calcular las dos constantes a continuación, ¿no? Porque aquí tenemos una constante C1, C2 apareció y se calculó por la simetría del problema, y ahora va a aparecer C3 cuando nosotros integremos esta expresión de derivada de W respecto a R, ¿no? Pero para ello tenemos que pasar a dividir R al otro lado, ¿no? Entonces, cuando yo pase a dividir, R al otro lado aquí va a quedar P por R, que era la cuarta, queda P por R al cubo sobre 16D, más C1 por R cuadrado queda C1 por R sobre 2. Y ya nos anota C2 porque hemos calculado que C2 tiene que ser 0, ¿no? Bien, ahí tenemos esta derivada. Integramos ahora. Al integrar ya queda la solución W en términos de dos constantes, C1 y la nueva constante C3 que aparece por la integración. Integrando el primer término nos queda P por R a la cuarta sobre 4 por 16, que es 64, ¿no? D. Más C1 por R cuadrado sobre 2 por 4, queda R al cuadrado, R al cubo, perdón. Aquí está fallando esto. Esto de acá, C1 está multiplicándose por R acá, ¿no? Y entonces se integró y quedó esto, y quedó R cuadrado sobre 2, está bien. Quedó C1 por R cuadrado sobre 2 más C2, se calculó C2 por simetría, y ahora pasamos a dividir, entonces queda R nomás, ¿no? Sí, está bien, era R, entonces al integrar R, queda R al cuadrado sobre 2, por 2 queda 4, eso es. Y la constante integración C3 que aparece por esta última integración, ¿no? Integrando derivada de W respecto a R. Entonces ahí tenemos las dos constantes a determinar con las dos condiciones de contorno.
debido al empotramiento en el extremo final de la placa, ¿no? En R igual a. Entonces aquí aplicamos la expresión de W igual 0, W igual 0 cuando R vale A. Entonces la izquierda queda en 0 y el lado derecho R se reemplaza por A. Queda P por A a la cuarta sobre 64D más C1 por A al cuadrado sobre 4 más C3. Queda una ecuación pero con dos incógnitas. Ahora la derivada evaluada, derivada de W respecto a R, evaluada en R igual a, sabemos que también es igual a 0, ¿no? Entonces aplicamos esa otra condición. En el lado derecho, R se reemplaza por A. Nos queda P por A al cubo sobre 16D más C1 por A sobre 2. Entonces de acá podemos despejar C1 y calculamos C1. Entonces C1 va a ser menos P por A cuadrado sobre 8D, porque el 2 pasa a multiplicar, 16 entre 2 queda 8. P por A cuadrado sobre 8D negativo PC1. Entonces, conocida C1, fíjense, la llevamos en la ecuación anterior, que era una ecuación con C1 y C3 involucradas, reemplazando C1 por menos P por A cuadrado sobre 8, y despejando C3, nos queda C3 igual a menos P por A la cuarta sobre 64D, más P por A la cuarta sobre 32D. Entonces, simplificando acá, C3, la última constante, queda con valor P por A la cuarta sobre 64D. Entonces ya están calculadas las dos constantes, ¿no? La C1 y la C3. La C2 ya fue calculada antes. Y entonces tenemos la expresión de nuestra solución, W de R, como P por R a la cuarta sobre 64D, es a la cuarta sobre 64D, déjenme ver un segundo. La expresión con las constantes P por A a la cuarta sobre, aquí está, aquí un error, aquí es A. Error en el PDF. Ustedes corrigen, aquí es P por A a la cuarta. P por A a la cuarta sobre 64D. Este de aquí es P por A a la cuarta sobre 64D, para que se vea más claramente. Aquí está, no W. Es P por R, no, está bien. Es P por R a la cuarta sobre 64D. Eso está bien nomás. Vamos a hacer lo siguiente. Borrador. Ya. Es P por R a la cuarta sobre 64D. P por R sobre 64D más C1 por R cuadrado sobre 4. Entonces sería más C1, que es este de acá, P cuadrado sobre 8D, y aquí está el 4, queda 32D, ¿no? Entonces aquí queda esta expresión por R cuadrado. Entonces este es el que no hay. Este R cuadrado sobre 4 no existe. Este es el problema. Esto no hay porque el primer término de la ecuación era P por R a la cuarta sobre 64D simplemente. Entonces eso no existe ahí, para tener cuidado. Este primer término se queda igual, aquí interviene C1 y genera este término de acá. Y luego C3. C3 es menos P por A cuadrado sobre 8D. Y entonces tendríamos C3 es este de acá, P por A, perdón. C1 es menos P por A sobre 8D, que es lo que genera este término. Y aquí está C3, P por A al cuadrado sobre 64T. Ahora sí. Entonces ustedes este R cuadrado sobre 4 del primer término lo eliminan, ¿no? Lo eliminan, no existe el R cuadrado sobre 4. Y entonces podemos calcular la flecha máxima. Podríamos estar interesados en la flecha máxima, que va a estar en el centro cuando R vale 0, ¿no? Entonces, cuando R vale 0, nos queda P por A la cuarta sobre 64D. Esa es la flecha máxima. Bien, ahí termina el cálculo de la W, incluso calculando la flecha máxima. Si quisieran, podrían aplicar las fórmulas de los momentos también y calcular los momentos Mn y Mθ en términos de W, ¿no? Con sus derivadas.
Ahí termina el problema de la placa circular con carga uniforme y empotrada en todo el contorno. Ahora vamos a ver este otro problema. El siguiente problema es la placa circular. La placa circular que ahora está apoyada en todo el contorno. O sea, apoyada en todo el contorno, ¿no? Apoyo, apoyo, continuo, todos los puntos en realidad están apoyados, ¿no? Y con carga Q también, ¿no? Con carga P, ya hemos llamado P a la carga. P uniforme. Entonces, obviamente aquí es un poquito más complejo la resolución porque el apoyo en todos los puntos no reacciona con momento, ¿no? Entonces el momento en la dirección normal a la placa, en todo el contorno en R igual a A, es 0. Vamos a ver esas condiciones acá. Aquí están, simplemente apoyada en todo su contorno. Entonces tenemos la ecuación diferencial de nuevo, donde QNDR sigue siendo la misma porque es carga uniforme, QNDR P por E sobre 2. Ahora lo que cambian son las condiciones de contorno. W en los puntos del perímetro de la placa, el contorno de la placa externo, evaluado obviamente W en A, entonces es igual a 0. W, ¿no? Y ahora, en vez de que la rotación sea 0, es el momento en el contorno en que es igual a 0, ¿no? En R igual a. Entonces ahora las fibras en ese contorno pueden girar libremente, ¿no? Porque no hay un momento que las contenga. El momento allá es 0. Bien, entonces procedemos a integrar reemplazando QNDR por PR sobre 2 y nos queda como antes P por R cuadrado sobre 4D. Esto es lo mismo porque no se afectó la ecuación diferencial todavía, ¿no? Entonces cuando yo estoy integrando, tengo aquí la constante C1, despejo esta R que está denominador acá, 1 sobre R que multiplica esta derivada, lo paso a multiplicar, multiplico todo por R para dejar libre la derivada y poder integrar, ¿no? Entonces acá aparece C1 por R y P por R al cubo sobre 4D. Y luego, entonces integro esta expresión, me queda R por derivada de W respecto a R, que va a ser igual a P por R a la cuarta sobre 4D, más C1 por R al cuadrado sobre 2, y más la constante C2. Y de nuevo aplicamos la condición de simetría, ¿no? En el centro de la placa, la derivada de W respecto a R es igual a 0, ¿no? En el centro de la placa R vale 0. Entonces esto va a ser 0 en el lado izquierdo, P por R a la cuarta es 0, C1 por R cuadrado sobre 0, entonces C2 queda igual a 0. Entonces ya tenemos la derivada de W respecto a R va a ser igual a P, pasando a dividir esta R al otro lado, a P por R al cubo sobre 16D, más C1 por R sobre 2. Y volviendo a integrar esta ecuación, vuelvo a integrar esta ecuación, me va a quedar la función, aquí sería este el camino que estoy siguiendo, voy por acá. Entonces aquí integro esto, me queda W, y va a ser P por R a la cuarta sobre 64D, porque es 16 por 4, ¿no? Más C1 por R cuadrado sobre 2 por 2 sobre 4, ¿no? Y más la constante C3. Por otro lado, yo para la condición de contorno MN, que es igual a 0, necesito la derivada segunda de W, porque el momento normal contorno está en función de esa curvatura, ¿no? De la derivada segunda de W respecto a R2 veces. Entonces tomo esa derivada acá, y me queda 3P por R al cuadrado sobre 16D más C1 sobre 2. Bien, entonces, esta es la condición del momento. Esta expresión de acá, esta expresión de aquí que tenemos es ME, el momento evaluado en R, y vamos a reemplazar R por A, ¿no? Porque estamos tomando ese momento evaluado en el contorno.
externo. Y eso es igual a 0, ¿no? Esa es la condición de contorno. Por eso necesitamos esta derivada segunda de W respecto a R dos veces. La primera derivada también parece, pero ya la conocemos, ¿no? Aquí está la primera derivada. Bien. Entonces veamos. Esta derivada es esta de acá, 3p por a cuadrado sobre 16d más c1 sobre 2. Es la derivada segunda de W respecto a R dos veces cuando se evalúa en R igual a. Entonces, como estamos evaluando esas dos derivadas, la segunda y la primera en R igual a, tenemos lo siguiente. Aquí también el otro término, Poisson sobre R por derivada de W respecto a R, evaluada en R igual a, va a quedar el Poisson sobre A por P por A al cubo sobre 16D más C1 por A sobre 2. Y entonces entramos a la expresión de la condición de contorno, Mn aquí, de los dos términos, ¿no? Los dos términos que participan, ya evaluados en R igual a. Y nos va a quedar 3p por a cuadrado sobre 16d más c1 sobre 2 más Poisson por p por a al cuadrado sobre 16d más Poisson por c1 sobre 2 igual a 0. Entonces, aquí queda la constante c1 que la podemos despejar, ¿no? Entonces, al final, c1, después de transformaciones algebraicas, c1 es igual a menos p por a al cuadrado sobre 8d, que multiplica a 3 más Poisson sobre 1 más Poisson. Entonces, calculamos la constante c1. Con C1 calculado, nos vamos nosotros a esta otra condición, W en A igual 0, ¿no? Reemplazando W de R por A, y nos quedaría ya R reemplazado por A, una expresión en términos de la constante C3 y C1, ¿no? Igual a 0 acá. C1 ya la hemos calculado, la vamos a introducir allí y vamos a calcular C3 entonces. Entonces aquí está el cálculo ese, ¿no? Y ese 3 es lo que hay que despejar. Entonces, despejando C3 nos queda menos P por A la cuarta sobre 64D, más P por A la cuarta sobre 32D por 3 más Poisson sobre 1 más Poisson. Aquí podemos organizar C3 y finalmente, después de simplificar lo más que se puede, C3 queda igual a P por A la cuarta sobre 64D, que multiplica a 5 veces, 5 más Poisson sobre 1 más Poisson. Entonces ya tenemos las constantes, las llevamos en la expresión de WR y obtenemos nuestra solución. Y aquí está nuestra solución. WDR. Esa solución, nosotros podemos, por ejemplo, como hicimos antes, calcular la flecha máxima que se va a dar otra vez en el centro de la placa, ¿no? En el centro de la placa R vale 0, entonces el primer término se anula, el segundo también, y queda el término constante, que es el tercero, ¿no? P por A la cuarta sobre 64D, que multiplica 5 más Poisson sobre 1 más Poisson. Esa es la flecha máxima que se da en el centro de la placa, ¿no? Bien, ahí terminaría también el segundo problema. Fíjense que una vez que tenemos la WDR, nosotros podemos utilizar las derivadas primera y segunda, como hicimos acá con la condición de contorno, ya no para evaluar una condición de contorno, sino para evaluar los momentos, Mn y N tilde, en cualquier posición R. Bien, ese es el tema. Son nuestros dos ejemplos fundamentales acá de placa. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que quisieran aclarar sobre este tema. Bien, no, todo está bien entonces. Ya yo lo reservé el laboratorio de computación para el examen del martes, que va a ser especial. Y también lo he reservado para el jueves, que sería elasticidad la próxima semana. Entonces el tema del examen final de elasticidad va a ser torsión, donde vamos a hacer una pregunta sobre sección multicelular y otra sobre placa. Otra va a ser sobre placa. Entonces, ese ¿Para qué sería. dice? Disculpe. Torsión de secciones multicelulares y placa circular. Placa circular. Eso es Serían para elasticidad. para elasticidad, ¿no?
De especiales tenemos nosotros el complemento de lo que nos hemos dado en el segundo examen, ¿no? Tenemos que llegar a calcular la fuerza X1 y momento X2 en el borde empotrado, digamos, si estuviera empotrado nuestra cáscara, usando las ecuaciones de compatibilidad, ¿no? Ese es el tema de especiales, llegar a ese punto. Ya sabemos que debemos calcular F1,0 y F2,0 en ese caso, con las fórmulas de la teoría de membrana, según el tipo de carga que se dé en el problema, y ensamblar entonces con los coeficientes de flexibilidad que ya tenemos dados por fórmula, nuestras ecuaciones, ¿no? Ensamblamos nuestras ecuaciones de compatibilidad y calcularíamos X1 y X2. Bien. Pero de este tema, Inge, de la placa circular, ¿qué entraría más o menos? En la placa circular puedo preguntar alguna variante con una carga un poco diferente, digamos, ¿no? Nada más, simplemente. El trabajo de ustedes sería evaluar el equilibrio del casquete para tener QNDR. Eso es lo que cambiaría acá en la ecuación solamente, ¿no? Cuando yo cambio la carga, solo cambia QNDR. Por ejemplo, si yo coloco una carga concentrada en el centro de la placa, entonces QNDR sería igual a P dividido entre el borde del casquete, la longitud del contorno del casquete, que sería 2pi por R, ¿no? Esta sería la QNDR. Porque recuerden, QNDR es la fuerza distribuida, ¿no? Si yo tengo, solo para ejemplificar, si yo tengo el casquete y en la placa originalmente solo hay una carga concentrada, P, en el centro, entonces acá va a haber esfuerzo interno QNDR distribuido, ¿no? Y ese QNDR va a generar una resultante acá que vale, esto de acá sería la fuerza P, entonces esta de acá también va a ser P, ¿no? Y va a ser el producto de la fuerza QN evaluado en R por 2pi por R. Y eso va a ser igual a P, ¿no? Eso va a ser igual a P. Entonces aquí despejo QNDR. QNDR. QNDR va a ser igual a P, simplemente. P sobre 2πr. Se me está olvidando. P, 2pi. P sobre 2πr. Que pasa a dividir al otro lado, ¿no? O sea, el equilibrio del casquete para placa es más simple que el equilibrio del casquete en las cáscaras, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo. Porque es plano, ¿no? El problema no hay curvatura acá, es todo plano. Entonces solo evaluar QNDR y arranca uno con el proceso de integración de esto, ¿no? Sin problema. De todas maneras, la puntuación de la predominante va a ser correspondiente a la pregunta de todos, ¿no? ¿Multicelular? Aunque obviamente no hay por qué preocuparse porque el tema de placas es sencillo, ¿no? Inge, pero Ahora, sí o sí sí, tendríamos que llegar a lo que es ya la flecha, ¿no? podría ser que llegara hasta ahí, o puedo solo pedir W. Bueno, como es a marcar, yo podría pedir W no solo en el centro, ¿no? En alguna posición de R, digamos, intermedia también se puede poner, ¿no? O sea, ustedes necesitan calcular esta función. Esta función necesitan calcular. W de R. Porque si la tienen calculada, entonces solo reemplazar en un cierto R particular, por ejemplo, en A medio, digamos, ¿no? Entonces ustedes ya evalúan numéricamente. Obviamente ahí va a estar todo, todo va a tener valor numérico, porque ustedes van a tener que calcular un número, por ejemplo, un determinado número ahí, para esa flecha. Bien. Examen de elasticidades para el jueves, dicen, ¿no? El examen de elasticidad para el jueves. Si es que las elecciones fuesen realmente el viernes, que parece que no se van a dar, digamos, pero si se dieran que van a ser el viernes y cierran el campus a partir del mediodía del jueves, por motivo de que el viernes sea la elección, entonces ya hemos quedado con Nina de que pasamos directamente al martes.
el examen en el horario de clase, o sea, a las 5:30 de la tarde. Si nos cierran el campo, ¿no? Y no podemos dar el examen el jueves, entonces ya saben que tienen que ir el martes a las 5:30 a dar ese examen final de especiales. ¿Ya? Cosa de que, veamos, de todas maneras, hasta el mediodía del jueves ya vamos a saber si cierran o no. Yo les paso un mensaje ahí por el WhatsApp, por el grupo. Pero lo que me han comentado es que parece que no se va a llevar a cabo el viernes 8 la elección, parece que hay motivos de no de embolsado presupuesto, creo, la Corte, no sé, un asunto ahí que parece que está dificultando la posibilidad de que se lleve a cabo esa elección la próxima semana. Entonces, si no se llega a cabo, vamos a darle el jueves nomás directamente ese examen de elasticidad. Bien. ¿Qué más? ¿Qué comentario podríamos hacer más adicional acá? Ese valor decía que era solamente, no tendríamos que tomar en cuenta R cuadrado sobre 2, ¿no? En el término de W. Ah, sí, en el término de acá. ¿Dónde era? Pues ahí donde le dije que corrija, ¿no? Esta es la placa apoyada. Aquí es una placa empotrada, fue el errorcito que hubo aquí. Cuando llegamos a escribir la ecuación, este R cuadrado sobre 4 el que no hay. No existe ese R cuadrado sobre 4. ¿Ya? Queda P por R a la cuarta sobre 64D menos P por A cuadrado por R cuadrado sobre 62D más P por A la cuarta sobre 64D. Este R cuadrado sobre 4 que hay que borrar, yo lo voy a corregir luego. Eso, para de una vez, siempre me olvido de corregir apenas termine la clase. En el ahí tengo que corregirlo en el Word y volverlo a transformar en PDF y pasarlo de nuevo. Y nos queda entonces 3 minutos. No sé si alguien quisiera hacer un último comentario. Bien, entonces, jóvenes, esta materia yo los vería el jueves probablemente. El jueves. Y vamos a terminar entonces la clase de hoy día y lo encuentro el jueves para el examen final. Vamos a terminar acá. Okay. Hasta luego. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, jóvenes.